Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 16. Allí estaremos refiriéndonos al texto de las Sagradas Escrituras. Una vez hallado el texto bíblico, entonces si me dice amén, entenderé que podemos leer. Amén. Así entonces Gálatas capítulo 2, verso 16 nos dice así la Sagrada Escritura. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Cuando por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justificado, entonces por demás murió Cristo. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado este momento en que hemos de estar exponiendo el texto bíblico. Nuestro ruego en oración es que nos sea concedido, Señor, de ti la gracia de poder, Señor, entender y poder también a su vez exponer con claridad el mensaje de tu palabra, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Que el mensaje sea claro, comprensible, Señor, y que produzca el fruto para lo cual tú lo envías, Señor, produciendo el gozo de la salvación en cada corazón, Señor, que en esta hora se afirma en esta gracia. Por medio de Jesucristo te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, nosotros cuando hablamos acerca de la ley, tenemos que ver que hay dos leyes en la Biblia. Una es la ley sacramental o la ley de los ritos del culto, y otra es la ley expresada en ordenanzas y mandamientos, como lo que conocemos como
los principales de ellos, los 10 mandamientos. Amén. Y hay algunas personas que los citan de memoria. Entonces dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas: por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado, ya que por las obras de la ley el hombre no puede ser justificado. El hombre es justificado, o nosotros somos justificados por creer en Cristo. Amén. Entonces, sin embargo, si nosotros meditamos en cuanto a la parte de los ritos, en cuanto a la parte de las ceremonias que tenía Israel, había ritos para la purificación, en donde el hombre era absuelto, el hombre que pecaba era absuelto, era declarado libre, era declarado sin culpa, y Dios lo había dado esta parte de la ley, ¿para qué? Para poder habitar, para poder convivir con el hombre, especialmente con la nación de Israel, que fue a quien le fue dado todo este conjunto de leyes, de ceremonias, y que le fue dado también las ordenanzas y los mandamientos. ¿Por qué? Porque si solo le hubiera dado las ordenanzas y los mandamientos, lo único que ellos merecían era el morir. Entonces le tenía que ofrecer una salida, y la salida venía por el sacrificio de un animal sin defecto y que no llevaba culpa, el cual se hacía culpable de los pecados de la nación de Israel, y cargando sobre sí los pecados era sacrificado. ¿Por qué? Porque como lo expresa en el versículo 19, porque por la ley somos muertos para la ley, a fin de vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque por la ley somos muertos. Porque ¿qué es lo que dice la ley? Que la paga del pecado es la muerte. Que el hombre que peca irremisiblemente debe morir. Sin derramamiento de sangre no puede haber expiación por el pecado. Y esta parte del Evangelio es importante que nosotros lo entendamos para que podamos creer en el perdón de los pecados, para que podamos recibir la limpieza de nuestros pecados, y para que creyendo en el perdón de los pecados nos veamos libres del pecado. El Señor Jesús nos habla por medio de su palabra diciendo: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchas personas oyen y repiten ese texto bíblico, sin embargo le vemos que son esclavos del pecado, que viven atados al pecado. ¿Y esto es por qué? Porque no han encontrado el poder para vencer el pecado. No han encontrado el poder para vencer el pecado. Ya que el hombre por sí mismo no puede vencer el pecado, entonces tiene que haber un poder superior que lo capacita al hombre para que pueda vencer el pecado. ¿Cuál es el poder superior que capacita al hombre para poder vencer al pecado? El poder superior que capacita al hombre para poder vencer al pecado es la palabra de Dios, ya que por la palabra de Dios es la fe. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces es necesario que tengamos una comprensión exacta de lo que es el Evangelio, porque el Evangelio no es una religión más. El Evangelio es una noticia, es la buena noticia. ¿Cuál es esta noticia? Que Dios envió en su tiempo a su Hijo a nacer de una mujer, el cual vivió y habitó entre los hombres sin pecado. Pero cuando muere, muere de la peor condición, como si fuera un malhechor. ¿Qué era lo que representaban esos animales sin defecto que se sacrificaban por la nación de Israel? Esos corderos pascuales, ¿qué era lo que representaban? Al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Por eso cuando Juan el Bautista le vio venir al Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para sacar a luz la vida y la inmortalidad es necesario quitar el pecado. ¿Está comprendiéndolo? Para que pudiera venir a luz la vida y la inmortalidad era necesario quitar el pecado. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, si no se quitaba el aguijón de la muerte, que era el pecado,
Todos los hombres estábamos muertos. Por eso el versículo 19 del capítulo 2 de Gálatas dice, porque yo por la ley soy muerto. ¿Está comprendiendo? Yo por la ley soy muerto. ¿Por qué? Porque la ley me declara a mí pecador. La ley me declara a mí que yo soy pecador. Por eso dice, nadie por las obras de la ley puede ser justificado. Y en Romanos capítulo 3, verso 20 dice, ya que por la ley es el conocimiento del pecado. Cuando Dios dio los mandamientos expresados en ordenanza, no los dio para que el hombre lo cumpliera. ¿Cuántas personas se esfuerzan día tras día por cumplir los mandamientos? Infinidades de personas en el mundo se esfuerzan día tras día por cumplir los mandamientos, pensando de que de esa manera podrán agradar a Dios. Pero lo único que ello trae es sufrimiento. ¿Por qué? Porque en el intento del hombre por cumplir con los mandamientos, ¿qué encuentra el hombre? Fracaso, frustración. Porque basta con incumplir uno solo de los mandamientos para hacerse culpable de todos ellos. Usted dirá, bueno, pero yo no maté. Jesús dijo, cualquiera que le dijere fatuo a su hermano, ya es culpable de homicidio. La palabra fatuo significa tonto. Cualquiera que le dijere fatuo a su hermano, ya es culpable de homicidio. La palabra fatuo significa tonto. ¿Quién alguna vez no le dijo a alguien tonto? ¿No es cierto? Ahora, si yo incumplí al decir tonto, ya me hice culpable de homicidio. Y usted puede decir, pero yo no maté nunca a nadie. Pero le dijo a alguien alguna vez tonto, bueno, eso ya es suficiente para que uno se vea delante de Dios culpable de homicidio. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en los mandamientos expresados por ordenanza? Frustración, aflicción, fracaso, porque en tanto más yo intento en cumplirlo, tanto más veo que es más pesada la carga. Tanto más pesada es la carga. Entonces, ¿para qué vino? Para que el hombre entienda su condición, para que el hombre se conozca a sí mismo. En estos días estoy leyendo el libro de Job. Es un libro que no es un libro de poesía y no es fácil de comprenderlo. Pero es tan maravilloso cuando uno lo lee aplicando el corazón y lo lee en conjunto con todo el mensaje de la Biblia, que ahí es donde puede llegar a entenderlo. Porque lo que en una parte de la Biblia nosotros no entendemos, lo podemos entender en otra parte de la Biblia, porque la Biblia explica la Biblia. Amén. Si nosotros miramos las declaraciones de los amigos de Job, vemos que todas ellas eran bien elevadas. Pero cuando se introduce Dios a ese diálogo y habla desde el torbellino a Job, le dice, ¿qué son esas palabras vanas que escucho? De hombres sin sabiduría. Sin embargo, si usted lee a los amigos de Job, a cada uno de ellos, aún al último de ellos, Eliú, que era el más joven, el más recatado, que dejó hablar primeramente a los que eran más ancianos, que peinaban canas, porque en ellos se encontraba la sabiduría, usted encuentra una estatura y un elevado conocimiento, aún acerca de Dios. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué son esas palabras vanas y sin sabiduría que escucho? Cíñete que yo voy a hablar contigo. Porque todos ellos lo juzgaban a Job, pero no se juzgaban a sí mismos. Entonces buscaban entender la situación de Job, pero sin entenderse a sí mismo. ¿Cómo yo puedo juzgarle a usted por sus hechos si yo no me entiendo a mí mismo?
si primeramente no me he juzgado a mí mismo? Por eso Jesús dijo, antes de quitar la viga del ojo, la paja del ojo de tu hermano, quita la viga de tu ojo, para que entonces pueda ver claramente y así puedas quitar la paja. Si yo no entiendo y no me conozco a mí, no voy a poder entender ni conocer a mi prójimo. La razón por la cual el Señor Jesucristo conocía lo que había en el hombre era porque se había hecho justamente un hombre. No por el solo hecho de que era Dios, sino porque se había hecho un hombre. Era la razón por la que conocía lo que había en el hombre. Porque en el momento en que él se hizo un hombre, comenzó a experimentar lo que los hombres experimentan, pero sin pecado. Por eso es que se puede compadecer de nosotros y es nuestro amigo fiel. Puede tener seguridad que Jesús es su amigo fiel. Que no hay nadie que le comprenda mejor que él. No le puede comprender mejor que él su esposo, su esposa, su padre, su madre, su hijo, su hija, su amigo, su amiga. No hay nadie que le pueda comprender mejor que él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando el Señor le habló desde el torbellino a Job, dijo, ¿qué son esas palabras vanas que hablan estos hombres sin sabiduría? ¿Por qué? Porque le querían juzgar a Job por sus hechos y por lo que él estaba atravesando y por las declaraciones de su boca, pero sin conocerse a sí mismo, sin conocer en sí lo que es el hombre. Y también podemos ver cuál era el pecado de Job, que el pecado de Job era que a sus ojos él se veía como justo. Y la verdad es que la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Aunque él recibió testimonio de Dios diciendo que no había un hombre más justo que él, ¿no es cierto? Pero Job tenía que conocerse también a sí mismo. ¿Y cómo se reveló Dios? ¿Cómo se manifestó Dios? A través de la creación. Fíjese que a él no le habló de robar, matar, de adulterar, no le habló de la ley, sino le habló de lo que había hasta ese momento como revelación de Dios. Le dijo, ¿has estado tú cuando yo le di las medidas a la tierra, cuando fundé la tierra? ¿Por qué? Porque la creación misma no da testimonio de Dios. Por eso la necedad del hombre que dice que no hay Dios. Porque la misma creación no da testimonio de Dios. Entonces tenemos que tener seguridad en Dios, tenemos que tener seguridad en su palabra. Y es esa palabra la que nos capacita del poder para que nosotros podamos vencer al pecado, porque por sí mismo nosotros no tenemos la capacidad, el potencial de poder vencer al pecado. Pero cuando viene la palabra de Dios que ilumina nuestros entendimientos y que nos habla de su obra, no de nuestra obra, de su obra que consumó en la cruz del Calvario, y aplicamos nuestro corazón para creer en su obra, ahí es cuando nosotros vencemos. ¿Por qué? Porque no vencemos por nuestros méritos, ni por nuestra capacidad, ni por nuestras virtudes. Vencemos por la fe en los méritos y en el poder de Dios manifestado por medio de Jesucristo, que se levantó victorioso de entre los muertos. Por eso Pablo dice, yo por la ley estoy muerto. Yo por la ley estoy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Y en el versículo 20, ¿qué es lo que dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Se imagina los contemporáneos que lo escuchaban a Pablo? Porque ¿qué pasaba con Pablo cuando comenzó a oír acerca del cristianismo? ¿Qué pasaba con Pablo? Era un perseguidor. Él estaba, las vestiduras del primer mártir cristiano, Esteban, cayeron a sus pies. Él consintió con la muerte de Esteban.
y pedía que le fueran otorgadas cartas para ir a buscar a los que seguían a Cristo en otros lugares. ¿Se imagina los que lo escuchaban a Pablo diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado? Para, Pablo. Cuando Cristo estaba crucificado, tú estabas siendo instruido por Gamaliel. Y recuerda que por años fuiste un perseguidor de los cristianos. ¿Cómo vas a decir que en el momento en que Cristo fue crucificado, tú estabas siendo crucificado con él? Aparte, Juan le estaría diciendo, yo estaba a los pies de Jesús. Y estaba crucificado Cristo, pero vos no estabas ahí. Ahora, ¿cómo él podía decir con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿De qué hablaba? De un hecho que era tangible, de un hecho que era visible, o de un hecho espiritual que se podía creer por medio de la fe. Estaba hablando de un hecho espiritual que se podía creer por medio de la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Entonces, ¿qué dice él? Yo por la ley estoy muerto para la ley. Estoy muerto a fin de vivir para Dios. ¿Por qué? Porque con Cristo fui juntamente crucificado. La ley me mató. ¿Por qué? Porque la ley decía que el que pecaba debía morir. Ahora, ¿cuándo es que yo morí para la ley? Cuando Cristo murió por mí. ¿Está comprendiéndolo? Ya pagó. ¿Qué es lo que estaba diciéndole a los Gálatas? Yo ya pagué la cuenta, ya saldé la cuenta. ¿Cuándo la saldé la cuenta? Cuando Cristo murió, cuando Cristo yacía en esa cruz colgando, pagando el precio de los delitos y pecados de la humanidad toda, ahí estaba también yo colgado juntamente con Él pagando los delitos que he cometido. Así que ya está saldada la cuenta. Ya está saldada la cuenta. Por la ley estoy muerto, para la ley he muerto, vivo para Dios y con Cristo saldé la cuenta. ¿Cuándo? Cuando fui crucificado juntamente con Él. ¿Y qué es lo que dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cristo es ministro de pecado? ¿Cristo es pecador? No, lo dice en el versículo 17. Cristo no es ministro de pecado. Cristo no es pecador. Entonces, si ya no vivo yo y vive Cristo en mí, ¿qué soy? ¿Soy un pecador o soy un justo? Por eso es que la persona se tiene que conocer a sí mismo para no aferrarse a su sí mismo, sino justamente desechar su sí mismo, desechar su hombre viejo, desechar esa vieja naturaleza. Y se tiene que gozar, se tiene que fortalecer, se tiene que alegrar saber que Dios a esa naturaleza la dio por muerta en la cruz del Calvario. ¿Para qué revivirla? ¿Para qué bajarla de la cruz? ¿Para qué la voy a revivir? ¿Para qué la voy a bajar de la cruz? Todo lo contrario, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo ya no soy un pecador. Soy injusto. Porque Cristo es justo, no es ministro de pecado. Es ministro de justicia. Es el sol de justicia, dice el profeta Isaías. Entonces no es ministro de pecado. Eso es lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque le había sido revelado el Evangelio. Y no es que no había cometido pecados. Él decía ser que no era digno del llamamiento y del apostolado. Porque había sido perseguidor, injuriador, blasfemo. Y todo eso lo había hecho en ignorancia, por la incredulidad. Pero la misericordia fue mucho más abundante con la fe. La misericordia fue mucho más abundante con la fe. Entonces, ¿qué decidió? Vivir por fe y no por vista. ¿Qué es vivir por fe? Creer a esto. Creer en este hecho. Cuando uno comienza a verse crucificado con Cristo y que ya no vive, sino que Cristo vive,
Entonces, ¿qué hay que sea imposible para Cristo? ¿Para Cristo es imposible algo o todas las cosas le son posibles para Cristo? ¿Por qué dijo entonces Pablo en Filipenses 4:13 algo que siempre mencionamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque Cristo vivía en él. ¿Qué hay que usted no pueda hacer? ¿Qué hay que no pueda hacer yo si Cristo está viviendo en mí? Y las personas se sienten frustradas y fracasadas porque son ellas las que intentan salir adelante por sí mismo y no dejan obrar al Señor, el cual tiene poder para hacerle victorioso, para hacerle más que vencedor. El cual tiene poder para hacerle más que vencedor. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos ir entendiendo, hermano, la palabra del Señor, entendiendo el Evangelio con exactitud, y que podamos conocernos a nosotros mismos para no confiar en nosotros, sino confiar en Dios, que es lo que nos da el poder para vencer. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. ¿Sabe cuántas personas hoy día están desechando la gracia de Dios para establecer su propia justicia? ¿Sabe cuántas personas están desechando la gracia de Dios para establecer su propia justicia? Queriendo ellos por sí mismos salir adelante cuando el llamado de Dios es a morir y nacer de nuevo. Cuando el llamado de Dios es a morir y nacer de nuevo, muchos hoy están desechando la gracia de Dios queriendo establecer su propia justicia. Entonces oran, ayunan, hacen vigilia para no robar más, para no mentir más, para no adulterar más, para no codiciar más, para dejar los malos hábitos, queriendo establecer su propia justicia. Cuando es el Señor el que nos quiere capacitar con su poder y por medio de la obra que Él hace a través del Espíritu Santo, hacernos más que vencedores. Hacernos más que vencedores. Por eso, hermanos amados, cuando vienen las tentaciones, cuando viene uno tiene que pensar, ¿quién está viviendo? ¿Estoy viviendo yo o está viviendo Cristo? Y si Cristo está viviendo, ¿puede ser tentado Cristo? ¿Puede ser tentado Cristo? No puede ser. Entonces, por la fe en el Señor Jesucristo, nosotros salimos adelante. Amén. Por la fe en el Señor Jesucristo es que nosotros salimos adelante. Pero expresamente, y ya con esto quiero ir concluyendo, ¿sabe por qué el apóstol Pablo hizo tan grande afirmación a los Gálatas? Por los conflictos que tenía ante esta congregación en cuanto a su ministerio y en cuanto a su persona. Por los conflictos. Porque por muchos y de muchos era juzgado. Y muchos habían logrado seducir a la iglesia de Galacia, diciendo que las enseñanzas que el apóstol Pablo había traído no eran correctas. Por eso es que se estaban desviando y apoyándose en los ritos de la ley. Y no solo la ley sacramental, sino también la ley expresadas en ordenanzas y en mandamientos. De alguna manera él estaba diciendo también que todo lo que en contra de él decían y argumentaban no era un problema para él porque él ya no vivía. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones que nos tienen trancados? Que me dijeron, que me hicieron, que mirá cómo me miraron.
¿No? ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones? Yo pregunto, si soy yo el que vivo, me hicieron, me dijeron, me miraron, pero si vive Cristo, no me dijeron a mí, no me miraron a mí, no me hicieron a mí, sino que se lo hicieron a Cristo. Amén. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Cuando a vosotros no reciban, ¿a quién nos recibirían? ¿A vosotros o a mí? Él dijo claramente, el que a vosotros no lo reciba, a mí no me recibe. ¿De qué estaba hablando? Que ellos iban, pero él iba delante de ellos. Y ellos iban en el nombre de él. ¿Para qué? Para que no lo asumieran como algo personal, como algo que la gente lo tenía para con ellos, sino que se dieran cuenta que era un problema para con Dios y para con su Hijo. Entonces, cuando Pablo está diciendo, ya no vivo yo, todo lo que ustedes argumenten en contra mía, todo lo que ustedes digan en contra mía, no es a mí, porque ya no vivo yo. Yo por la ley estoy muerto y para la ley he muerto y vivo para Dios. Es a Cristo. Entonces deja de ser un problema personal y dejamos de estar trancados, estancados. Cuando hablo de estar trancados, hablo de estar estancados, donde se han detenido tantos y tantos hermanos que no han logrado avanzar en su vida espiritual porque se quedaron estancados en lo que le dijeron, en lo que le hicieron y cómo lo miraron. Por eso es que no han avanzado. Pero si verdaderamente creemos que Cristo vive en nosotros, entonces ya no me lo hicieron a mí, ya no me lo dijeron a mí, ya no me miraron a mí, sino que fue a Cristo. Entonces ya no es un tema conmigo, es un tema con Dios. Amén. Hermanos queridos, amados del Señor, que esta palabra que ha venido a nosotros para alentarnos, para fortalecernos, para que nos podamos identificar con el Señor y para que podamos vencer el poder del pecado, que es el que nos ha originado la muerte espiritual, y siendo libertados del pecado podamos vivir en victoria, podamos vivir siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que se entregó por nosotros. Esto es por Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual llegará a nosotros mediante el poder, la potencia del Espíritu Santo para alumbrarnos los ojos de nuestro entendimiento, para darnos a comprender y entender, Señor, que por la ley estamos muertos y para la ley hemos muerto por medio de Jesucristo, ya que juntamente con Cristo hemos sido crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, y lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Gracias te damos por esta revelación, Señor, de tu palabra, la cual nos ha hecho más que vencedores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le invito para que lo alabemos, para que nos gocemos en el Señor en esta hora. Alabado y santo sea su nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle.
La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,